Bueno, les decía buenas tardes, queridos hermanos. Realmente es lindo poder verlos. Es lindo ver caras después de mucho tiempo. También personas nuevas que están viniendo tal vez por primera vez. Y voy a pedir que volvamos a inclinar nuestros rostros para entregar este tiempo en manos del Señor. Padre amado, te damos gracias por el día que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque podemos pasar este tiempo recordando tu muerte, pero también tu resurrección. Señor, te damos gracias por lo que tú has hecho en la cruz por nosotros, pero también, Señor, por la esperanza que tenemos, porque has resucitado. Y te pedimos que ahora tú abras nuestro corazón, abras nuestro entendimiento. Señor, que lo que se diga aquí no sean ideas de hombres, sino que sea tu palabra predicada. Te damos gracias, Señor, en tu nombre. Amén. ¿Cómo nos ponemos cuando sabemos que algo que estamos esperando ya va a suceder? Nos ponemos tal vez ansiosos, nos ponemos nerviosos, ¿no? Y hay acontecimientos tan esperados en nuestra vida que tal vez no quisiéramos hacer nada, ¿no? Tal vez lo que estamos haciendo es esperar, no sé, ¿no? Ya va a ser la inauguración del mundial, ¿no? Entonces, no importa la hora que sea, pero vamos a estar ahí atentos. 2 horas antes vemos la previa, vemos la inauguración, vemos todo y estamos esperando las cosas así. Saben, días antes de proponerle matrimonio a Karina, que ahora es mi esposa, y luego de 6 años de enamorados, realmente yo decía, después del quinto tengo que pagarle ya quinquenio, ¿no? Ya era complicado porque hemos enamorado 6, bueno, en realidad casi 7 años hasta casarnos, ¿no? Yo estaba sumamente nervioso esos días antes. Todo lo que hacía estaba girando en torno a ese momento. Estaba preocupado porque el anillo todavía no estaba listo. El joyero me estaba haciendo esperar, no, es que falta estito, aquellito, y bueno. Pensaba en el lugar en el que tenía que hacerle la propuesta. Tenía que ser un lindo lugar y se reserva con, creo, 2 semanas de anticipación para que no tenga ningún problema. No sé. No, obviamente yo estaba confiado en que me iba a decir sí, ¿no? Después de 6 años no me podía decir no, ¿no? Pero era un tiempo que yo esperaba con muchas ansias. Ese día, incluso creo que el día anterior, yo no quería hacer absolutamente nada. Yo lo que estaba esperando es que, bueno, se dé. Saben, creo que muchas veces, les decía, cuando pensamos en acontecimientos trascendentales, acontecimientos que van a cambiar nuestra vida, tenemos la tendencia a querer paralizar el mundo. Es un acontecimiento tan importante que tal vez todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestras acciones giran en torno a ese acontecimiento. Ahora, tal vez lo que Pedro veía que estaba sucediendo en la iglesia y en específico a los hermanos a los que estaba escribiendo su carta era esto. Ellos estaban viviendo momentos de persecución y de aflicción. Habían personas que querían hacerles daño. Por un lado estaban los religiosos judíos que atacaban al cristianismo. Por otro lado, habían personas de la misma iglesia que habían corrompido la fe y estaban enseñando falsas doctrinas. Y por último, el mismo gobierno romano comenzó a perseguir a la iglesia. Entonces los hermanos estaban en una situación complicada. Y como vimos la semana pasada, Pedro llamó a los hermanos a pensar como el Señor, como nuestro Señor Jesús. Vimos cómo el Señor nos dejó su ejemplo. Eso es lo que nos hablaba Juan la semana pasada. Jesús sabía lo que estaba pasando. Jesús sabía
lo que las personas le iban a hacer. Él padeció por nosotros y padeció hasta la muerte. Y entonces, a través de Jesús, como nos decía Juanito la semana pasada, nosotros podemos tener un destino diferente. ¿Sí? Entonces, como estábamos viendo también la semana pasada, Pedro estaba llamando a sus oyentes a vivir el tiempo que nos resta en el mundo conforme a la voluntad de Dios y no de acuerdo a las pasiones humanas. Y posiblemente había la tentación de huir, de salir lo más lejos posible, de irse al desierto, irse a las montañas, irse a cualquier lugar y establecer una comunidad completamente separada y aislada, para evitar el sufrimiento, para escapar del dolor y también para huir del mundo. Y bueno, en el siglo II eso es lo que sucedió. Comenzaron los movimientos monásticos, gente apartándose, yéndose al desierto para no tener problemas con las autoridades y también para no tener problemas con el pecado. Pero la espera de la segunda venida del Señor, lo que nos está diciendo Pedro, y vamos a ver esta tarde, es que tiene que ser una espera que no desespera. Y ese es el título de la prédica de hoy. Tenemos que tener una espera sin desesperar. Nuestra espera es confiando en el Señor. Pedro estaba enfatizando la realidad del sufrimiento en los hijos de Dios. Y bueno, el mayor ejemplo de ese sufrimiento fue nuestro Señor Jesús. Pero más aún, estaba dejando instrucciones para el tiempo que aún queda antes de que el Señor vuelva. Entonces, vamos a leer los versículos del 7 al 11 de Primera de Pedro 4. Primera de Pedro 4, los versículos desde el 7 hasta el 11. Y la palabra del Señor dice así: el fin de todas las cosas se ha acercado. Sed pues prudentes y sobrios en oración. Sobre todo tened entre vosotros un ferviente amor, porque el amor cubre una multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguien habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguien presta servicio, sirva conforme al poder que Dios le da, para que en todas las cosas Dios sea glorificado por medio de Jesucristo, a quien le pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué dice Pedro que deberíamos hacer mientras esperamos la venida del Señor? ¿Qué hacemos en esta espera en la que vemos que sí vamos a encontrar aflicción? Y vamos a ver en el pasaje que Pedro nos dice, primero, debemos perseverar en nuestra vida como hijos de Dios. Y segundo, tenemos que servir a nuestro prójimo. Entonces, ¿qué hacemos mientras esperamos la venida del Señor? Primero, perseveramos en nuestra vida como hijos de Dios. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo perseveramos en nuestra vida como hijos de Dios? Pedro dice, el fin de todas las cosas se ha acercado. Ahora, algo que debe alentarnos es que todo está llegando a su fin. Pedro no quería decir que estaba a punto de llegar un periodo de tranquilidad, que el fin de la persecución estaba cerca, más bien recién estaba comenzando esa persecución. Entonces, lo que suena tal vez irracional es lo que yo decía. ¿Cómo nos alienta a saber que el fin de las cosas está cerca? ¿Cómo nos alienta a pensar que el fin del mundo ya está por llegar? Más bien no nos debería dar terror, es lo que nos dicen, ¿no? Las películas, Hollywood y todo, es decir, que va a ser algo aterrador. ¿Cómo es que esto nos puede alentar?
¿Qué de todo lo que estoy tratando de lograr como persona? ¿Qué hago con todo lo que estoy tratando de lograr? ¿Qué de todo lo que estoy consiguiendo para tener una mejor vida? ¿Cómo me vas a decir que debería alentarme que el mundo se está acabando? Todavía no he terminado de pagar mi casa. Todavía no he podido disfrutar lo que quería disfrutar. No he ido a Disney. Entonces, por favor, que no se acabe el mundo. Quiero hacer todavía algunas cosas. ¿Cómo es que eso nos puede alentar? ¿Saben? La realidad de todo es que cada día que pasa, el fin de las cosas se está acercando más y más. Como hijos de Dios, perseveramos sabiendo que nuestro anhelo debería ser que el Señor venga pronto. Porque, ¿saben? Eso nos va a llevar a vivir con Él. Y es mejor que Disney. Eso nos va a llevar a vivir con Él. Ese será el verdadero fin de la aflicción y la tribulación. No deberíamos estar amarrados a este mundo, amarrados a sus cosas. No podemos vivir pensando que lo más importante es la vida que tenemos ahora, que nuestra realización máxima es vivir bien, que nuestra realización máxima es hacer dinero, tener comodidades y bueno, al final de nuestra vida podamos disfrutar de nuestros nietos y de todo lo que hemos logrado. No sé si tenemos plena conciencia de esto o siquiera si tenemos conciencia, pero no queremos hacer cambios a nuestra vida. Como estamos bien. Quisiéramos estar mejor, porque eso es lo que dicta la sociedad. Y además nos gusta. Creo que estamos viviendo como si lo más importante fuera lo que tenemos en esta vida. Y por eso queremos evitar el sufrimiento. Porque el sufrimiento perjudica nuestro diario vivir. La aflicción, la tribulación, la persecución no está dentro de nuestros planes de una buena vida. Nosotros no queremos esas cosas. Queremos disfrutar la vida sin sufrimiento, en paz, en tranquilidad. Pero el versículo 7 que estamos viendo tiene una clara relación con lo que vimos en el versículo 2, que dice que el tiempo que queda vivir en la carne lo vivamos en la voluntad de Dios y no en las pasiones de los hombres. ¿Saben? Lo que nos queda por vivir en esta tierra, tenemos que vivirlo en la voluntad de Dios. Y ese tiempo que todavía tenemos en esta tierra se está acortando. Cada vez es menos. El fin se está acercando. Y tal vez no sea el fin de las cosas. Tal vez sea el fin de nuestra vida. Pero ese tiempo se está acortando. El tiempo que nos queda por vivir acá no puede ser para que nos enfoquemos en las mismas pasiones que tienen los que no conocen a Cristo. ¿Qué es lo que más les apasiona a ellos? Cuando nosotros escuchamos pasiones, ¿no? Nos suena a adulterio, fornicación, bebida, drogas. No, pero ¿qué es lo que más les apasiona? Tal vez les apasiona viajar, tal vez les apasiona tener una casa más grande, les apasionan los autos, les apasiona la buena vida. Pero la pregunta es, ¿qué nos apasiona más a nosotros? ¿Qué es lo que nos apasiona más a nosotros? ¿Hay alguna diferencia?
¿Hay una diferencia con lo que nos apasiona a nosotros y les apasiona a ellos? Pero el fin de todas las cosas está cada vez más cerca. Y tenemos que vivir con eso en nuestra mente. Es más, si nosotros supiéramos que el Señor viene la próxima semana, viene el martes, después del feriado, pucha, nos va a fregar el feriado. ¿Cómo cambiaría nuestra forma de vivir? Seguro que estaríamos tratando, ¿no?, de poner todas las cosas en orden, no nuestra casa, ¿no? Se va a quemar, que se queme desordenada, no hay diferencia. Pero tratamos tal vez de poner en orden nuestra vida. Trataríamos de ponernos a cuentas con Dios. Ucha, qué pecados no he confesado todavía, ¿no? Y haciendo listas y todo, tratando de decir, bueno, no me puedo quedar. Es decir, tengo que ponerme a cuentas con Dios. Y es tal vez una idea que nosotros podemos manejar. Realmente sería una espera medio desesperante, ¿no? Porque, ucha, ¿y qué rato? Señor, ¿a qué hora? ¿No? ¿Será que me da tiempo todavía de hacer alguito? ¿No? Sería una espera medio desesperante. Porque, lamentablemente, como hemos estado viviendo hasta ahora, tenemos muchas cosas pendientes. Dejaríamos de hacer muchas cosas que sabemos que son pecado. Y nos pondríamos a leer todo lo que nos faltaba de la Biblia. No, nunca he leído Abdías. No, ucha. Leeré Abdías, más bien es cortito, ¿no? Pedro nos dice que vivamos sabiendo que el tiempo está cerca. Pero nuestra motivación no es que el Señor nos encuentre lo mejor posible. Cuando vivimos en la voluntad de Dios y no en las pasiones de los hombres, cuando día a día estamos buscando hacer lo que el Señor quiere para nuestras vidas, puede venir hoy o puede venir de aquí a 10 años, pero nos va a encontrar haciendo lo que tenemos que hacer. Y entonces, esa espera no es algo que nos desespera. El punto del llamado del Señor a través de Pedro es que vivamos nuestra vida mirando hacia adelante, sabiendo que hay un tiempo en el que el mundo se va a acabar, en el que nuestra vida se va a acabar, que el fin de todas las cosas está cerca. Entonces, cuando ponemos nuestra mirada más allá, es decir, en la eternidad, nuestra perspectiva cambia, porque no estamos enfocados en lo momentáneo, estamos enfocados en lo eterno. Pero, ¿saben? También es fácil perder el enfoque cuando estamos mirando hacia adelante sin tomar en cuenta que aún estamos en este mundo. Podemos estar en esa espera en la que, bueno, ya no quiero hacer nada. Es decir, el Señor va a venir. El Señor va a venir y ¿qué más puedo hacer? Mejor me dedico pues a solo orar y leer la Biblia, ya ni trabajo, ¿no? Entonces me deshago de absolutamente todo, y como ha pasado alguna vez con algunos grupos esos religiosos, ¿no? Nos vestimos con batas blancas y esperamos que el Señor venga y nos recoja. Pero perdemos el enfoque porque Pedro nos está diciendo que estamos acá. Y mientras estamos acá, no podemos desperdiciar el tiempo. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Dice, sean prudentes y sobrios en la oración. Dice, sean prudentes y sean sobrios. ¿Qué quiere decir con esto? Tiene que ver con nuestra forma de pensar y también con nuestra forma de actuar. La prudencia nos lleva a pensar de una forma sensata.
Y la sobriedad nos lleva a actuar de la misma forma, de una forma sensata. Es decir, pensar y actuar de manera consciente y cabal, de acuerdo con la voluntad del Señor, y actuar con esa sensatez, pidiendo al Señor en oración que verdaderamente obre en nosotros. Necesitamos estar conectados continuamente con el Señor en oración. ¿Se han puesto a pensar cómo es que tomamos nuestras decisiones en nuestro diario vivir? ¿Cómo las tomamos? ¿Oramos al Señor? ¿O solo oramos cuando las cosas parecen verdaderamente difíciles? Cuando decimos, Señor, no sé qué hacer. Solo pedimos dirección de parte del Señor cuando las decisiones que tomamos son trascendentales. O incluso, tal vez ni por eso oramos. Creo que la forma en que estamos viviendo puede reflejar que solo estamos orando en el desayuno, en el almuerzo, los que toman tecito en el tecito y los que cenan en la cena. Es decir, de 2 a 4 veces por día. Los que comemos más, oramos más. ¿Ese es nuestro tiempo de oración? ¿Ese es nuestro tiempo de oración? ¿Solo estamos agradeciendo por su provisión y pidiéndole al Señor que provea al necesitado? Pero tal vez no estamos orando por dirección. No le estamos pidiendo al Señor que nos dirija en cada paso que damos. Perseveramos en nuestra vida como hijos de Dios cuando entramos en plena conciencia de que el tiempo en el que el Señor volverá está cerca, mirando hacia la eternidad, aprovechando que lo que nos queda de vida terrenal es para que hagamos la voluntad de Dios, pensando y actuando sensatamente de acuerdo a la palabra de Dios y orando continuamente, manteniendo una verdadera y profunda comunicación con nuestro Señor. Y hasta aquí, bueno, pareciera que todo se circunscribe a nosotros y a Dios, a nuestra relación personal. Pero Pedro dice que perseverar como hijos de Dios nos va a llevar a, segundo punto, servir a nuestro prójimo en todo. ¿Qué hacemos mientras esperamos la venida del Señor? Servimos a nuestro prójimo en todo. Como decía, una parte, mientras esperamos la venida del Señor, tiene que ver con nuestra vida como hijos de Dios, con nuestra relación con Él. Pero la otra parte tiene que ver con nuestra relación con nuestros hermanos en Cristo. Y también con las personas que están fuera de la iglesia. El versículo 8 dice, sobre todo, o en otra versión, ante todo. Es decir, lo que está diciendo, de igual importancia que lo anterior. Tened entre vosotros un ferviente amor. Cuando estaba estudiando este pasaje para preparar el mensaje, inmediatamente mi cabeza se fue a lo que dice Mateo 22, 37 al 40. Cuando dice que un intérprete de la ley se acerca a Jesús y le pregunta, ¿cuál es el grande mandamiento de la ley? Y Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a él.
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Es decir, primero está nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestro Señor, nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Perseveramos en nuestra vida como hijos de Dios buscando hacer su voluntad en una relación íntima y personal con Él. Y de la misma manera, como algo que no se puede separar de lo primero, amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Tenemos entre nosotros, entre los hijos de Dios, un ferviente amor por nuestro prójimo. Tenemos como iglesia, como cuerpo, como familia, amor entre nosotros y amor por los que están afuera, por los que no conocen a Cristo. Entonces, ¿qué debemos hacer mientras esperamos la segunda venida de nuestro Señor? Amar a nuestro prójimo y servirlo en todo. Así como estamos buscando la voluntad de Dios y estamos perseverando en nuestra vida como hijos de Dios, también tenemos que amar a las personas. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Dice el pasaje, porque el amor cubre una multitud de pecados. Ahora, hay que entender lo que Pedro está queriendo decir dentro del contexto. Muchas veces citamos este pasaje completamente fuera de su contexto para hacerle decir lo que queremos que diga, ¿no? La hago renegar a Karina, ¿no? Se enoja conmigo, me dice, realmente has hecho mal. El amor cubre multitud de pecados, ¿no? Es lo que quiero, ¿no? Es decir, lo uso como a mi conveniencia. Entonces me tienes que perdonar. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Saben? Tenemos que irnos hasta el principio, donde el Señor da el mandato. Levítico 19:18. Dice así: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Más bien, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Pedro está pensando en este pasaje cuando les dice que el amor entre ellos sea ferviente, porque el amor cubre una multitud de pecados. El llamado de nuestro Padre Celestial es a no tratar de tomar venganza, a no guardar rencor, más bien amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El mandato que nos gusta es, sí, amar a tu prójimo como a ti mismo, pero con los que me hacen mal, no puedo amarlos. No, dice, no te vengues, no busques revancha. Que no haya rencor en tu corazón. ¿Por qué hay rencor en mi corazón? Porque alguien me ha hecho daño. ¿Por qué quiero vengarme? Porque alguien me ha hecho mal. Y lo primero que está diciendo Dios en Levítico es: no busques venganza, que no haya rencor en tu corazón, más bien ama. Pedro está pensando eso. Ahora, cuando nosotros vemos lo que el Señor ha hecho por nosotros, lo que el Señor ha padecido en la carne, de lo que nos hablaban los pasajes anteriores. Él ha padecido por nosotros para que alcancemos salvación. Entonces entendemos que Él lo ha hecho, ¿cuándo? Cuando nosotros hacíamos lo que queríamos. Como dice en el versículo 3 del capítulo 4, cuando estábamos andando en la sensualidad, en las bajas pasiones, en borracheras, en orgías, en banqueteos y en abominables idolatrías. Ahí el Señor nos amó y nos salvó.
Entonces nosotros debíamos armarnos, dice, con la misma actitud de Cristo. Y entonces, en vez de querer vengarnos o de guardar rencor, amamos. Amamos a nuestro prójimo. Y saben, ese amor cubre multitud de pecados. Cubre esas ofensas que las personas han hecho hacia nosotros. Entender que por medio de Jesús tenemos perdón de pecado y tenemos acceso a Dios cambia nuestra forma de pensar, o por lo menos debería hacerlo. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, ¿qué les dijo? En el Padre Nuestro dice: vosotros orad así. Y vamos al punto que estamos tocando. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y después de la oración Jesús les dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si no entendemos lo que el Señor ha hecho en nuestra vida al perdonar nuestros pecados, seguro que nosotros no vamos a poder perdonar. El ejemplo de perdón del Señor hacia nosotros tiene que motivarnos a perdonar a nuestro prójimo. Tiene que motivarnos a amar a nuestro prójimo. Así, entonces, nos armamos del mismo pensamiento. Asumimos la misma actitud de Cristo. Es fácil tener rencor, ¿o no? Es fácil. Es fácil tener rencor hacia esas personas que nos han hecho daño. Muchas veces tenemos deseos de vengarnos de alguien que nos ha herido, ¿o no? Pero el mandato del Señor es: más bien amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién te lo dice? Yo, Jehová. Me lo dice el Señor. Entonces, a la persona que me hizo daño, la perdono. Y si no conoce a Cristo, trato de predicarle el Evangelio. Le sirvo. Ahora, ¿qué pasa si es una persona de la misma iglesia? Hermanos, no saben cuántas veces he visto que personas se quieren ir de la iglesia porque alguien les ha hablado feo, porque alguien les ha criticado, porque alguien tal vez les ha hecho daño. Y obviamente no está bien. Y lo siguiente, hay rencor en su corazón y hasta tal vez un deseo de venganza. Y dicen: no, yo aquí no, con ese no me meto. No quiero compartir el mismo ambiente, no quiero respirar su aire. Y hermanos, entiendo que hay dolor, pero el llamado del Señor es a cubrir con amor esas ofensas y poder servir a esos hermanos. Sabemos que no tienen derecho a hacernos daño. Pero ¿saben qué, hermanos? Nosotros tampoco teníamos ni el más mínimo derecho de desobedecer a Dios. Pero lo hicimos. Y ¿saben? Aún así Él nos perdonó. Y no solo nos perdonó, sino que incluso asumió el precio de nuestro perdón con su vida. Muchas veces nosotros pensamos: bueno, me voy a tragar mi orgullo. El Señor no simplemente se tragó su orgullo,
murió en la cruz por nosotros. Cuando entendemos lo que el Señor ha hecho por nosotros, asumimos la misma actitud. Hay un cambio radical en nuestra mente y en nuestro corazón. Nuestro pensamiento se va renovando a través de su palabra. Nuestro amor va creciendo por las personas. Crece más por nuestros seres queridos, por los no tan queridos y también por los que no queremos para nada, por los que nos han hecho daño, por los que nos han lastimado. Y entonces comenzamos a orar por ellos y tal vez hasta los amamos. Puede ser que en nuestro corazón haya el pensamiento, el sentimiento de: ¿sabes qué, Señor? Ven pronto, porque ya no soporto a estas personas. Ya quiero que esto se acabe. Ya no doy. Pero Pedro dice: ¿sabes qué? El tiempo que te queda en la tierra, el tiempo que nos queda a todos, vivamos en la voluntad de Dios. El fin de las cosas se ha acercado. Tengan ferviente amor entre ustedes y sirvan a su prójimo. Entendiendo que el fin de las cosas está cerca, podríamos pensar que ya no es necesario servir a las personas, porque al fin y al cabo todo va a acabar pronto. Entonces lo que yo pueda hacer ya no tiene mucha relevancia. ¿Para qué esforzarnos si lo que yo voy a hacer ya no va a cambiar tanto la situación? Y saben, tal vez lo que Pedro podía hacer era decirles: hermanos, ¿saben qué? El tiempo está cerca. Entonces, por favor, aíslense, estudien la Biblia, oren, vayan y arreglen su relación con el Señor. Estén seguros de que son salvos. Y entonces, cuando llegue el Señor, los va a encontrar ok. Pero no. El llamado de Pedro es: sirvan. Servicio activo. Personas completamente involucradas. Un servicio que tiene que ver con el ferviente amor. Es el llamado a servir a mi prójimo. Entonces, lo primero en lo que piensa Pedro es hospitalidad. En vez de decirles huyan, les dice: reciban a la gente. Que la gente venga a sus casas. Los hermanos tenían que acoger a las personas. Y saben, la hospitalidad en ese entonces era sumamente importante y se practicaba básicamente en dos formas que nosotros también las podemos practicar. Primero, lo que estaban haciendo era recibir a predicadores itinerantes que estaban compartiendo el evangelio por todo el mundo. Vivían una situación diferente tal vez a la que vivimos hoy. Dicen los historiadores que las posadas que existían, primero, que eran caras; segundo, que eran asquerosamente sucias; y tercero, que se usaban para la inmoralidad. Entonces, la hospitalidad en la iglesia era clave para el avance del evangelio. Segundo, las iglesias no tenían un espacio propio como el que tenemos nosotros ahora. No tenían un letrerito que decía Iglesia de Éfeso. No había eso. Entonces, hermanos que tenían casas que tal vez contaban con un espacio un poquito grande, podían decir: doy mi casa para que la iglesia se reúna. En Filemón 2 es claro esto, porque Pablo está saludando a algunos hermanos y hermanas y a la iglesia que se reúne en tu casa, le dice a Filemón. Es decir, había una iglesia ahí. Entonces, la iglesia
tenía la hospitalidad como el centro de sus actividades. Y tal vez la situación en la que vivimos ha cambiado un poco. Puede ser más cómodo que, bueno, llega una persona, ¿no? Llega un pastor, llega un misionero, entonces una persona que está viniendo a servir en la iglesia y le decimos, ¿sabes qué? Te voy a llevar a un hotel, ¿no? Tiene piscina, tiene cable, tiene sauna, tiene gimnasio, además desayuno continental, todo. Y nosotros nos evitamos, ¿no? La fatiga de tener que levantarnos tempranito, preparar el desayuno, estar bien peinaditos, no salir todo despeinados ahí con nuestras lagañas en los ojos, ¿no? Es más fácil para nosotros decirle te lo pago. Entonces, la cosa tal vez queremos que cambie un poco. Y en cuanto a la iglesia, obviamente es más cómodo conseguir un lugar donde podamos tener todos nuestros equipos, donde podamos tener espacio para varios ministerios y que nadie nos moleste en la casa. Y no estoy diciendo que estamos haciendo mal, pero el principio de la hospitalidad no se puede perder. Siempre va a ser importante compartir con nuestros hermanos en casa. Abrir nuestras puertas para desarrollar amistades profundas en las que podamos mostrarnos como somos y también compartamos la bendición que el Señor nos ha dado con nuestros hermanos. Creo que durante toda la pandemia muchos nos hemos sentido dolidos por no poder tener a nuestros hermanos en nuestras casas. Saben, creo que es parte importante, por lo menos del ministerio que desarrollamos con Karina, ¿no? El hecho de recibir a personas en nuestra casa. Y ahora el Señor ya nos está dando de nuevo la oportunidad y esperamos que en poco tiempo podamos volver a lo que era hace 2 años. Pero mientras el Señor nos tenga en esta tierra, que sea el deseo de nuestro corazón servir a nuestros hermanos, siendo hospitalarios, poniendo el lugar que el Señor nos ha dado para bendecir a nuestros hermanos. Ahora, no solo eso, porque Pedro dice que el Señor nos ha dado dones y tenemos que ser buenos administradores de esa multiforme gracia, dice, de Dios. ¿Saben? La aflicción y el sufrimiento hace que nosotros nos enfoquemos más en nosotros y menos en los demás, ¿o no? Es decir, cuando estamos pasando aflicción, cuando estamos sufriendo, no queremos ver a nadie, no queremos ayudar a nadie, más bien queremos que todos nos ayuden a nosotros. Nuestro enfoque somos nosotros. Ahora, no estoy diciendo que mientras sufrimos deberíamos actuar como si no pasara nada, pero la aflicción muchas veces nos anula por completo. Pedro está dando ejemplos y dice, si alguien habla, que hable con palabras conforme a la palabra de Dios. Si presta servicio, que sirva conforme al poder de Dios. Todo lo que hacemos, el servicio que hacemos a nuestros hermanos, tiene que estar motivado por el ferviente amor que debe estar conforme a la palabra de Dios y tiene que estar conforme al poder de Dios que el Señor nos da a través de su Espíritu. La palabra de Dios es lo que guía nuestro hablar. El Espíritu de Dios es quien guía nuestro actuar. La palabra iluminada por el Espíritu es la guía que nos lleva a hacer todas las cosas de forma que el Señor sea glorificado. Y el fin de todas las cosas, de nuevo, está cada vez más cerca. Entonces, este tiempo que nos queda en la carne, vivamos en la voluntad de Dios y no en la pasión del mundo. Perseveremos en nuestra vida como hijos de Dios y sirvamos a nuestro prójimo en todo lo que podamos. Ahora, ¿de dónde viene esta motivación? Ya para terminar.
¿De dónde viene la motivación y el poder para hacer lo que tenemos que hacer mientras esperamos que el Señor vuelva? Dice el pasaje que es por medio de Jesucristo. Hacemos todo para que en todas las cosas Dios sea glorificado por medio de Jesucristo. A Él es a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Hermanos, cuando verdaderamente entendemos que nuestra esperanza está en nuestro Señor y en la eternidad y no está aquí en la tierra, hay paz en nuestro corazón. Incluso en las dificultades y en esa espera en la que estamos. No estamos centrados en lo que estamos viviendo, no estamos centrados en la aflicción. Miramos al futuro, miramos la eternidad. Esa esperanza nos lleva a descansar en el Señor. Ahora, ¿cómo tomamos algunas aplicaciones prácticas? Es decir, ¿qué hacemos? Hermanitos, es tiempo de hacer. Es tiempo de arremangarnos y comenzar a trabajar. No podemos vivir centrados en nosotros mismos. ¿Saben por qué? Porque el tiempo es corto. ¿Cuándo vamos a poner en práctica los dones que el Señor nos ha dado? Los talentos, las habilidades. Y tal vez pensamos, no, cuando tenga más tiempo, ya me jubilo y comienzo a hacer las cosas. Cuando nuestros hijos ya no estén en casa. Pero ¿saben qué? El tiempo está pasando. El Señor ya viene. Nuestros hermanos nos necesitan. Somos un cuerpo y tenemos que funcionar como cuerpo. No podemos esperar que la cabeza haga todo. No podemos ver un cuerpo mutilado tratando de funcionar. Cada uno de nosotros somos parte de ese cuerpo. ¿Saben? Es bonito ver, no sé si se han dado cuenta, hoy día ha comenzado a servir un grupo Jetro en el culto. Han estado repartiendo el pan, el vino, han estado preparando el cafecito que hay abajo, las galletitas, han estado acomodando las sillas, han estado haciendo varias cosas. Qué bonito, y realmente me anima. Y eso va a ser una vez cada 7 a 8 semanas. Pregunta. ¿A eso se va a limitar nuestro servicio a los hermanos? Espero que no. Esta semana que estamos comenzando, tomemos un tiempo para orar por una o por varias personas que nos han hecho daño. ¿Saben qué? Otorguemos perdón en nuestro corazón. Y después busquemos la oportunidad de llevar el evangelio de salvación a su vida. O tal vez es un hermano, una hermana de la iglesia a la que tenemos que otorgar perdón. Hagámoslo. Porque ¿saben qué? En la iglesia estamos un conjunto de personas imperfectas que se equivocan, que meten la pata. Entonces, veamos que nosotros estamos en la misma condición y otorguemos ese perdón. Y sirvamos. Practiquemos la hospitalidad. A esa persona que quiero darle perdón, la invitaré a mi casa. Para poder mostrar ese ferviente amor del que el Señor nos está hablando. Y seamos activamente hospitalarios. Saliendo del culto, yo sé que me van a decir, es tarde, sí, y teníamos la cena del Señor, nos hemos atrasado un poco más. Pero ¿saben qué? Deberíamos tomar un tiempito para hablar con una persona que no conocemos. Que esa persona se sienta en casa, se sienta en familia. Hay personas nuevas, hay personas que no conocemos, porque no les hablamos. Que se sientan bienvenidos. Compartamos con nuestros hermanos lo que el Señor nos está enseñando en los tiempos que estamos pasando con Él. Invitemos a nuestros
compañeros de curso, de la universidad, del colegio, a nuestros amigos que tal vez no vienen a la reunión de adolescentes, de jóvenes, de varones, de mujeres, a un grupo jetro. Tantas cosas que podemos hacer, hermanos. Que nuestra espera no sea una espera improductiva, que sea una espera en la que perseveramos en nuestra vida y servimos a nuestro prójimo. ¿Quién va a ser alabado con todo esto? Nuestro Padre, Dios, por medio de Jesucristo. Saben, la gloria es para Él, no para nosotros. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque a través de ella podemos ver que tú quieres que vivamos como hijos tuyos, activos en este mundo que necesita tanto de ti, Señor. Ayúdanos a ser el motor que está llevando el evangelio a las personas, que está llevando esperanza a los que no tienen esperanza, que está dando perdón a las personas que nos hacen daño, que está mostrando el amor que tú nos has dado. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén.